Saludos en el nombre del Señor. Aquí estamos una vez más para compartir una palabra, esperando y orando a Dios que sea de bendición, de enseñanza para sus vidas. El Ministerio de Provisiones Bíblicas, el director es nuestro hermano Tom Fry. Saludos de parte de él y de este ministerio a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. El día de hoy queremos hablar un tema o reflexionar un poquito sobre un tema que apenas hace unos días atrás se ha celebrado en muchos países en Latinoamérica y se sigue celebrando. En México apenas el 15, el 16 se celebró el Día de la Independencia en México. Y Centroamérica y otros países pues están igualmente, ¿verdad?, celebrando y pues cuando hay estos eventos es muy interesante que en los países donde se celebra esto, muy interesante que los desfiles que hacen salen, ¿verdad?, el folclore del país, pero también sale su ejército, en algunas ocasiones salen aviones y empiezan a marchar por lugares, ¿verdad?, donde la gente pueden verlos. Y una de las cosas que tratan de hacer sobresalir es el poder militar, el poder de lo que tienen en aviones, en tanques de guerra, en soldados y las armas que ellos tienen, ¿verdad? Y casi en muchos países eso es lo que tratan de hacer, de enseñar lo que ellos tienen. Y cuando pensamos en la independencia o en las independencias, pues siempre el país hace su historial, ¿verdad? 100 años, 200 años, 150 años. Y tiene que ver naturalmente con el día en que ellos como país, como nación, decidieron liberarse pelearon para ser libres de otro país que tenía control de este país. Aquí en Estados Unidos, el 4 de julio es cuando se celebra el Día de la Independencia y igualmente, ¿verdad?, es un día donde se hace mucho honor a este evento donde Estados Unidos quedó libre de Inglaterra. Y aun cuando, ¿verdad?, los que hicieron esto, los que firmaron esta declaración de independencia, aun cuando estos hombres muchos de ellos fueron perseguidos de parte del ejército inglés y muchos de ellos murieron en exilio, algunos de ellos, ¿verdad?, no pudieron, ¿verdad?, disfrutar en la manera como ellos querían, pero defendieron lo que se conocía o lo que se conoce como la independencia de este país. Hoy día nosotros estamos aquí, vivimos y a veces ni siquiera pensamos quién logró esto y qué precio pagaron. Muchas veces no pensamos en esto y en nuestros países en Latinoamérica igualmente, muchos países no, la gente celebra, come ese día, descansa, pero no hacen, ¿verdad? A veces mucha gente no hacen conciencia a quién logró que fuera así. Y algunas personas sí piensan y reflexionan y dan honor, ¿verdad? Pero es muy interesante, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ahorita, pues mucha gente está inmigrando, están en la frontera tratando de entrar a este país porque ellos comentan que este país es el país donde, ¿verdad?, les van a ayudar y hay posibilidades de prosperar porque es un país donde todavía la libertad, la democracia, ¿verdad?, se mueve.
Cuando pensamos en esto, ¿verdad? Es interesante que muchos países celebran su día de independencia. El pueblo judío también tiene su día, pero ellos le llaman el día de expiación, que también podemos traducirlo el día de la libertad de ellos cuando estaban en el pueblo de Egipto o en el país de Egipto. Vamos a leer en la palabra del Señor. Hay algunos pasajes que queremos leer y queremos recordar sobre esto. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 14. Dios, aunque comenzando el versículo 13 dice Dios: habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Dios está hablando de un comienzo, que iba a ser para ellos y iba a ser algo, ¿verdad? Pues maravilloso. Ellos estuvieron 430 años, estuvieron esclavizados en Egipto, viviendo en Egipto como esclavos, y muchos de ellos murieron ahí. Muchos de ellos, ¿verdad? Esperaban ser libres y no fue así. Pero en este tiempo en que Dios habla a Moisés, está este pueblo, esta gente que están esperando. Dios usa a Moisés para que proclame al pueblo las cosas que Dios va a hacer. Tome nota. Proclamen al pueblo las cosas que Dios va a hacer. Y en el versículo 14 del capítulo 12 dice la palabra de Dios. Dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Qué interesante que, ¿verdad? El pueblo judío, cuando las otras naciones en su día de independencia o de su liberación demuestran su poder, su gloria, su poder militar y su gloria y lo que han logrado, el pueblo de Israel lo celebra buscando el perdón de Dios. Es el día en que aquí en Estados Unidos y quizás en otras partes del mundo se conoce como Yom Kippur, o el día de perdón. En nuestro contexto cristiano diríamos el día de expiación. Fue el día en que ¿verdad? Dios liberó al pueblo de Israel, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y es bien interesante las palabras que a veces Dios le dijo a Moisés que registrara, porque era Dios, es Dios y será Dios siempre el único que puede libertar y que puede salvar. Una de las cosas que tenemos que pensar cuando pensamos en esto, ¿verdad? Del pueblo de Israel, es que tenemos que pensar en las cosas maravillosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer otro pasaje de la Biblia ahí. Ahora vamos al 12 del 25 al 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Miren la diferencia. Otra vez, cuando los pueblos celebran sus independencias, demostrando su poder, el pueblo de Israel se inclina y adora por el perdón
de Dios. Que ellos tenían que recordar lo que Dios hizo. Y dice la palabra de Dios: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado y a Moisés y a Aarón. Es interesante, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Otro pasaje de la Biblia dice en capítulo 13, versículo 3, dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Cuando hacían los panes, la levadura hacía que el pan se fermentara, pero tomaba tiempo. Y como ellos están en un día para salir, Dios les dijo que no iban a hacer pan leudado, hicieron pan sin levadura, para que pudieran salir. Cuando ellos comieron la primera cena que comieron, mientras Egipto se iba a dormir, en el pueblo de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, donde habitaba el pueblo de Israel, la gente habían preparado el cordero que habían matado, habían usado la sangre para ponerlo en las puertas de sus casas, y la carne que hicieron estaba siendo asada para comerla. Un olor muy agradable, de verdad, había en ese lugar. Y mientras todo eso está pasando, Dios está preparando algo tremendo para el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, leyendo un poquito más, en el mismo capítulo 13, versículo 14, vamos a leer, ahí dice, vuelve y repite Dios al pueblo, dice: cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Miren, aquí está la palabra, de casa de servidumbre. Habían estado esclavizados, y por eso se llama el día de la libertad, o el día de perdón, o el día de expiación. Dios sacó al pueblo de Israel, y noten la palabra que Dios usa: con mano fuerte los sacó. ¿Quién los liberó en este caso a Israel? No fue su sabiduría, no fue su poder, no fue su fuerza, fue la mano de Dios. Otro pasaje más adelantito, el 13:16 dice: te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Vuelve y se repite la palabra, con mano fuerte. Lo que Dios hizo en otro pasaje de la Biblia dice que Dios iba a castigar a los dioses de Egipto. Y los historiadores, ¿verdad?, y los teólogos dicen que cada plaga que Dios trajo a Egipto tenía que ver con uno de sus dioses en aquel entonces. Y es interesante que nosotros pensemos en esto, el día de la expiación. El día de la expiación era un día especial. Debemos tomar nota. El pecado separó la tierra del cielo. Antes que hubiera pecado, la Biblia dice que Adán vivía en el jardín, en el huerto del Edén, y Dios descendía y hablaba con ellos. Ellos hablaban con Dios, una bendición maravillosa, pero el pecado vino e interrumpió y separó el cielo de la tierra. Entonces, cuando sucedió esto, entonces Jesús vino al mundo para ofrecer su sangre en el cielo, y Jesús vino con un plan y con un propósito, una vez más, de unir la tierra con el cielo. Y esto es algo maravilloso, porque solamente
Dios puede hacer esto. Es más, ni la ley de Moisés puede hacer esto. Porque la ley de Moisés condena, la ley de Moisés mata, la ley de Moisés nos señala que hemos hecho mal, que hemos pecado. Y no hay en la ley de Moisés habían reglas para sacrificios de animales y cosas así, pero había un pecado que no podía la ley de Moisés arreglar. Y ese pecado era el pecado de muerte. Pensemos un poquito sobre el día del perdón o el día de la expiación. Era un día especial. Todo el pueblo de Israel se reunía en el tabernáculo de Dios o se reunían en el templo de Dios, y en ese día era el día en que el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Primero entraba con la sangre y purificaba algunas de las cosas que estaban en el lugar santísimo, poniendo sangre en el velo, rociaba el velo que separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y luego la sangre que iban a ofrecer para perdón o expiación de pecados, el sacerdote entraba y ponía incienso para que se llenara de humo el lugar santísimo. Entonces él se acercaba y ponía sangre en el propiciatorio. En las reglas o en los mandamientos de Moisés, o en lo que hacían, el sumo sacerdote entraba, pero antes de entrar se vestía de lino fino blanco con unas vestiduras especiales. Iba a entrar al lugar santísimo, tiene que estar impecable. El sumo sacerdote entraba con mucho temor, y el pueblo judío, los sacerdotes, ataban una soga a su pie, y él tenía que entrar en la vestidura de él. Abajo tenía unas campanitas que ponían, porque él tenía, mientras ministraba y mientras ofrecía la sangre, tenía que estar moviéndose, y mientras se movía, el sonido de las campanitas se escuchaba. Se amarraba una soga en el pie, porque si el sacerdote no era digno de estar allí en ese lugar, si él no había pedido perdón por sus pecados, caía muerto ahí en el lugar santísimo, y ningún sacerdote podía entrar. Entonces tenían que jalarlo. Pero cuando él entraba y ofrecía el sacrificio y ofrecía la sangre en el propiciatorio, había una señal que el pueblo de Israel veía. Y cuando veían esa señal encima del tabernáculo, se llenaban de gozo y de alegría, porque se daban cuenta que Dios los había perdonado. ¡Qué maravilloso! Cuando pensamos en estas cosas, ¿verdad?, en el día de expiación, en el día de perdón, nos lleva nuestra mente a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia, la hemos leído y hemos notado cosas que sucedieron en ese día. Jesucristo muere el mismo día que el pueblo de Israel salió de Egipto. 4 días antes de que salieran de Egipto, tenían que agarrar un cordero y prepararlo. A Jesucristo también lo arrestaron temprano, y para juzgarlo y acusarlo formalmente. Pero Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados, de una vez y para siempre. Pero lo interesante es que Jesús muere a las 3 de la tarde aproximadamente.
Es la hora del sacrificio. Y el sumo sacerdote en Jerusalén en aquel entonces estaba listo para entrar al templo, para ofrecer el sacrificio. Y sucede estos eventos maravillosos. El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo es rasgado de arriba hacia abajo. Y queda abierto el camino, el acceso al lugar santísimo. Ya no hay cortina, ya no hay nada que impida. Me imagino, no sé cuál habrá sido la reacción del sumo sacerdote al ver algo así. Pero no solo ver eso, pero era algo tan sagrado para ellos. Pero esa es la hora en que Cristo estaba muriendo por nuestros pecados. La sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Él tuvo que llevar esa sangre al cielo y también esa sangre tenía que ser puesta en el propiciatorio para perdón de nuestros pecados de toda la humanidad. La ley de Moisés solamente daba instrucciones para cierto tipo de pecado que pudiera ser cubierto, pudiera ser, pues de cierta manera como perdonado. Pero había un pecado que no podía la ley de Moisés arreglar, y era el pecado de muerte. Y para esto Cristo vino a morir por nosotros. Dio su vida por ti y por mí. Derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué vivir otra vez en la esclavitud? ¿O por qué seguir viviendo en esclavitud cuando Él te puede libertar? Y Él puede ser tu salvador, tu libertador, y puedes celebrar tu día de independencia, o tu día de libertad, o tu día de perdón de pecados. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso de Dios. Es lo maravilloso de lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. La ley de Moisés, ¿verdad?, fue dada para que el hombre reconociera que ha pecado y ha fallado delante de Dios. Y no hay nada que pudieran hacer para remediar esto. Y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo viene. Porque Cristo, dice la palabra de Dios, dijo el apóstol, Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es algo maravilloso. El pecado del mundo. Y hay un día que viene que también se le puede llamar el día de perdón. Cuando Cristo venga, porque todavía el pecado está en el mundo, todavía la gente está muriendo, todavía el enemigo está suelto y anda, ¿verdad? Los demonios andan haciendo de las suyas con la gente y todo esto todavía. Pero va a venir el día en que Cristo va a venir una vez más, y entonces la salvación será completa. ¿No quisiera ser parte de este evento maravilloso? ¿No quisiera ser parte de estas cosas maravillosas que Dios ofrece a cada uno de nosotros? El perdón de los pecados, la liberación para tu vida, salvación para ti. Esto es lo que Dios ofrece. Quiero terminar leyendo un pasaje en la palabra del Señor. Por supuesto, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de lo que Cristo vino a hacer por nosotros, de lo que Él ofreció, por lo que nos está ofreciendo ahora a cada uno de nosotros. En Primera de Pedro dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 18 y 19. Quiero leer aquí. Dice la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Esto es lo que Dios nos ofrece. ¿No quisieras que el Señor limpiara tus pecados y que tú fueras rescatado? Piensa por un momento todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios te está ofreciendo. Damos gracias a Dios, los que conocemos a Cristo, porque nos rescató y nos libró de la esclavitud donde estábamos, perdidos y esclavos en manos del enemigo. Tú puedes también ser libre si vienes a Cristo y pides perdón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Oramos, Señor, en este momento por si alguien está escuchando está viendo este video o ha escuchado esta palabra y no te conoce como su Salvador. Que tú le perdones, que tú le limpies, que reconozca que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Señor, toca su vida, perdónale y perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos pronto, si el Señor lo permite, una vez más con otra palabra de reflexión. Amén.